¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas, pues de estos temas, ¿no? Que al final son los que nos mueven un poquito las pasiones. Hay gente que le gusta el fútbol, pues luego estamos los raritos que nos gusta la bolsa. Oye, pues con orgullo y con honra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hacer un análisis de la situación actual del mercado, un análisis sobre todo basado en el Standard & Poor's 500, el ETF, el SPI, el de toda la vida, de referencia en la bolsa americana, qué puede ocurrir, sobre todo a más corto plazo, qué estoy viendo así que sea reseñable y pues también cómo se está comportando un poquito en general el mercado, la cartera de Boring Capital y pues en definitiva un overview de cómo está el mercado, una toma de tierra. Antes que nada, como siempre, mi Instagram, @arnau_nogues, por ahí comparto actualizaciones diarias del mercado, cómo está todo, qué compro, qué vendo, qué hacemos. Pues es gratis seguirme. Y también pues puedes valorar el podcast en Spotify y en Apple Podcast con 5 estrellas, te lo agradecería, ya que pues bueno, un podcast gratis todos los días, la verdad es que es una muy buena forma de compensarlo, ¿no? En besos y caricias, como dicen. Bien. Pues nada, sin más dilación, vamos a abrir el SP500 que hoy está subiendo por... ¿qué día consecutivo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Por 11º día consecutivo, salvo uno que hubo una especie de apoyo, que este lo vimos venir, pero el resto llevamos una subida acumulada del 11,2% en las 2 últimas semanas. La verdad es que esta es la tercera semana consecutiva de subida y pues muy bien, porque veníamos de una situación en la cual el 60% o 70% de los inversores se querían tirar por la ventana. Ahora parece ser que no, ahora parece ser que todo el mundo resulta que compró el dip, que todo el mundo era muy inteligente, pero bueno, al final vosotros sabéis a quién me refiero, ¿no? De los agoreros de turno. Bien, pues sí, parece ser que el mercado está haciendo exactamente lo que dijimos hace un mes y pico en el podcast, si escucháis desde entonces os sonarán las palabras. Vamos a ver máximos históricos. En verano vamos a ver máximos históricos, si no antes. Ojo, cuidado. Yo creo que en verano, que todavía queda alguna corrección, algún pullback casi fuerte, pero bueno, mi fecha es esa. Ahí está, lo dije en febrero, la gente me llegó hasta a insultar por Instagram, ¿te lo puedes creer? Bueno, hay gente muy, muy tonta, ¿no? Y cuando llegas a mucha gente, gracias a Dios, pues hay un precio a pagar y ese precio a pagar es que un pequeño porcentaje de la gente está mal de la cabeza. Pero bueno, os agradezco al resto, que sí que estáis enteros, que estéis ahí día a día. Bueno, pues eso, venimos de una situación bastante de subida del mercado. Lo que ha ocurrido es que nada más se produjo el cruce de la muerte, que le llaman, ¿no? Este cruce de medias, de la de 200 sesiones con la de 50, con la de 50. Lo que ha ocurrido es que el mercado se dio la vuelta y para arriba, por varios motivos. En primer lugar, ya lo hemos hablado, certidumbre en tema de tipos de interés, subida de tipos de interés, el tema de la Fed, ya se sabe que va a ocurrir, entonces ya el mercado tiene vía libre para beneficiar o premiar a aquellas empresas que se van a comportar bien y castigar a aquellas que no lo van a hacer tanto. En cuanto al tema Ucrania-Rusia, pues ya se descontó allá por principios de marzo, primera semana de marzo, ya se descontó que todos los efectos que tenía la guerra, el mercado empezó a subir y ahora parece ser que la guerra está llegando a su fin o que se están calmando las aguas de forma totalmente afortunada. Porque, bueno, ya empiezan con conversaciones, parece ser que Rusia se retira militarmente de algunas posiciones, Ucrania también renuncia a algunas cosillas, bueno, parece ser que todo está llegando al final, y al final pues ocurre lo de siempre, ¿no? Lo mismo que ocurrió con la invasión de Crimea en 2014, lo mismo que ha ocurrido durante muchos, muchos años cada vez que hay algún episodio militar de este tipo, ¿no? Incluso alguna amenaza por ejemplo, en 2020, no sé si recordáis, antes de la pandemia, Estados Unidos bombardeó un convoy donde iba, creo que se llamaba Khalem Soleimani, puede ser, que era un miembro, bueno, un general importante, creo que de Irán, puede ser. También hubo ahí un revuelo fuerte en los mercados, porque la gente ya se pensaba que habría Tercera Guerra Mundial. De nuevo, no ha habido Tercera Guerra Mundial. Y lo más probable que hagan los mercados es lo siguiente. Tenemos una zona de soporte en 457 puntos para el SPI, ¿vale? Esta zona la ha superado hoy está en 460, está un poco veladoji, está subiendo, bajando, un poquito tontorro en el mercado, pero ha superado esa zona de soporte, de resistencia, que posiblemente ahora actúe de soporte, donde veremos seguramente un pullback o incluso una pequeña caja de larvas consolidando, al menos desde mi punto de vista sería lo ideal.
Y bueno, pues rompemos esa resistencia que formamos alrededor de principios de febrero con ese doble techo. Y muy bien, a nivel técnico realmente impecable. Lo único reseñable, que no significa que sea malo, sino reseñable, pues que me llama la atención, es que el mercado está subiendo con un dry de volumen, es decir, el volumen está disminuyendo a medida que esto sube, que el SP500 sube, que la bolsa sube. A ver, esto no tiene por qué ser malo sí o sí. De hecho, hay muchas figuras teóricas, hay muchas veces. De hecho, lo normal es que el mercado suba a nivel histórico sin un volumen destacable, con un volumen medio. A ver, es cierto que me hubiese gustado ver más volumen. Al final, más volumen significa más interés, más gente entrando, más posiciones volando. Bueno, a mí personalmente me gusta más. Pero, he de decir también, perdón, que, bueno, que el volumen esté disminuyendo tampoco es algo que nos diga, oh, hay que vender, esto se va a la mierda, ¿vale? Tampoco es plan. Si echamos un vistazo al RSI, por ver algo a nivel técnico también, vemos que ha pasado de zona, ni me mires, de zona de esto no le interesa a nadie, a una zona que está a punto de rozar la sobrecompra. Ahora mismo estamos en 64 puntos de RSI. Recordemos que las sobrecompras son los 70. A ver qué tal. Seguramente si entrasen en sobrecompra habría algún pullback, habría alguna consolidación, incluso en caja de Darvas, en bullish flag, lo que sea. Pero vaya, a nivel técnico la verdad es que muy bien, porque además las noticias macroeconómicas acompañan. Si es que recordad que hace un mes parecía que íbamos a entrar en la Tercera Guerra Mundial y resulta que un mes después, es decir, hoy, no, resulta que no, que el mundo es un lugar muy bonito. Bueno, esto ya sabéis cómo pasa, es la psicología al final de la gente. Cuando hay noticias negativas, la opinión popular es negativa, y cuando empiezan a haber noticias un poquito más positivas, pues la opinión general pues se tiñe de color verde. En cuanto al Nasdaq, que también os interesa a muchos porque tenéis posiciones tecnológicas, dejadme echarle un vistazo. Vale, pues aquí lo tenemos. Situación muy, muy similar a la del SP500, por no decir prácticamente igual. Misma subida sin mucho volumen, pero bueno, al final zonas interesantes. Sí que es cierto que el Nasdaq está en zona de resistencia, el SP sí que está un poquito más arriba, en zona de consonancia técnica, pero bueno, en definitiva, y para que me entendáis, sin tener que tener el gráfico delante, lo que ha ocurrido es una subida, un rebote muy sano, en mi opinión, bastante sano, atendiendo también a las noticias macroeconómicas que hay en la actualidad. No hay mucho volumen, pero tampoco es algo para echarse las manos a la cabeza, sinceramente. Es algo que, oye, pues podría ser mejor, pero tampoco es nada destacable. Y sí que es cierto que lo más probable en el corto plazo es que veamos un pullback a este soporte que ha roto, que antes era resistencia. Seguramente, o alguna consolidación, incluso alguna consolidación en caja de Darvas. Como he dicho, me gustaría verla para ver un poco cómo evoluciona el mercado, qué empresas distribuyen, qué empresas acumulan. Eso es muy interesante para entrar en swing trading. Y la verdad es que bastante bien, la verdad. El Nasdaq sí que es cierto que ha subido más que el SP500. También es cierto que bajó más en su día. Ha subido un 16%, así que genial. Buen rebote, y prácticamente los índices están casi verdes en el año, year to date. Están un 5% abajo, pues en nada se pondrán verdes. En cuanto a la cartera de Boring Capital, hoy tranquilamente 8% arriba Sea Limited, Delta Airlines a $40, a $40 Delta Airlines, sube 4% hoy. Ojo con Delta Airlines porque la comentamos a $30 hace 2 semanas, ha subido un 30% desde entonces. Hay gente que ha hecho dinero. Facebook recuperando muy bien. Facebook a $230, sube un 2,5%. Desde mínimos ha subido Facebook un 24%. Alibaba sube hoy un 1,7%. Mucho volumen de entrada Alibaba. Muy interesantes las chinas este año, muy interesantes. Google muy bien, triple suelo, casi cuádruple suelo se podría considerar. La verdad es que Google es imparable. Estas valoraciones es compra sí o sí, si no tienes posición a largo plazo. Morgan Stanley para mí, cotizando $92,2, está por debajo de su valor intrínseco, atendiendo a las subidas que tenemos encima de la mesa ya de la Fed. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo, quizás que vuelva a ese rango de los $100, a ver qué tal. Pero vamos, cimiento en Boring Capital, y yo creo que cualquier cartera tendría que tener algo de Big Finance, como Morgan Stanley, JP Morgan, etc. Apple prácticamente máximos históricos, a su rollo, está a exactamente un 3% de llegar a máximos históricos, pero bueno, es Apple. Ayer salió una noticia de que iban a vender los iPhone y los iPad y estas cosas por servicios de suscripción, como si fuese un leasing de un coche.
Puede salirle bastante bien la jugada a Apple, ya que la mayoría de sus ventas son financiadas. Bueno, eso mola bastante. Amazon, también muy buena subida de Amazon. Empresón, lo cierto es que es un empresón, lleva consolidando casi 2 años, pero hay que ser pacientes. Obviamente en cartera de Boring como cimiento, y ahí está. Y luego 2 empresas de swing tenemos actualmente en Boring Capital. Tenemos Molina Healthcare, que le sacamos un 6% de momento, comprada hace 2 semanas creo. Un 7% le sacamos a Molina Healthcare. Y luego Costamare, CMRE, que la compramos ayer, una empresa de transporte marítimo, de shipping, sector súper potente, patrón de volumen bastante de libro. Sí que es cierto que hoy cae un 4%, ha llegado a caer un 7% hoy, menos mal que ha aparecido compra en esa zona de soporte. Pero vamos, al pendiente de Costamare nos queda todavía por asignar un 25% de la posición. Creo que esperaremos unos días porque hoy ha mostrado debilidad, aunque sigue siendo buena empresa, sigue pareciendo un muy buen gráfico a nivel técnico. Veremos a ver qué tal. Y luego la que más cae hoy, John Deere, 5% abajo. Y dirás, no, cae John Deere, estarás triste. Lo cierto es que no, porque hace unos días vendimos en Boring Capital, les pasamos el mensaje a los clientes de, oye, recomendamos, o yo al menos personalmente, voy a vender el 25% de mi posición en John Deere. Es una empresa que te cagas, me encanta, rotura increíble, pero creo que está extendida. Pues dicho y hecho, para abajo. Seguramente se apoye en los $400 y vuelva a subir, ¿vale? Ahí dará punto de entrada para algún loco que no tenga este empresón en cartera. Así que nada más que comentar por mi parte. No sé si tenéis alguna consideración. Bueno, difícil porque es en diferido, pero bueno, algún día haremos algún podcast en directo para que podáis intervenir. Y nada más por mi parte. Un abrazo y nos vemos mañana con otro podcast. Chao.